Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por asistir a este primer encuentro en compañía de mi colega Rubén Darío Clavijo. Mi nombre es Melissa Toledo. Estamos emocionados, la verdad es nuestra primera vez pues haciendo esto juntos. Ya veníamos como teniendo nuestros pinitos cada uno, como este mismo llamado también como de conectar con más público fuera de la sesión, de las terapias y los procesos que acompañamos. Entonces, pues me presento, yo soy psicóloga, terapeuta integrativa. Em, Llevo aproximadamente 9 años aquí. em, y bueno, pues la idea es que nos sigamos conociendo, no quiero como dar mucha información ahora para no sesgar, simplemente creo que es un espacio para que podamos compartir sobre todo experiencias y para que puedan también ustedes participar. Nuestra intención es hacer esto precisamente para generar una confianza en ustedes, que puedan tener en nosotros unos referentes pues de conocimiento, de sabiduría. También pensamos, muy conectados con Rubén, esto se fue dando en el camino, que queríamos transmitir información que estábamos brindando en los procesos individuales y grupales que estábamos o venimos acompañando durante estos años, y poder brindar acceso a otras personas que no tienen de pronto la oportunidad de asistir a un proceso psicoterapéutico con recurrencia, o que de pronto se quiere dar la oportunidad para iniciar procesos, y sepan un poco pues qué temas se trabajan, cuáles herramientas pues se pueden llevar de acá, y que esto también salga, ¿no? Como hacia lo colectivo. Bueno, adelante Rubén, igual si tienen preguntas vamos a tener un espacio para que lo puedan hacer, es decir, las preguntas las pueden ir escribiendo en el chat, y habrá un momento, más o menos cada 20 minutos, en que pues vamos a leer estas preguntas, ¿listo? Puede ser acerca del tema que abordemos hoy, o si tienen preguntas también de otro tipo, pues bienvenidas. Continúa, Rubén. Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Buenas Eh, tardes. Me alegra vernos en este momento, vernos encontrados. Mm, Mi nombre, para de pronto las personas que no me conocen, Rubén Darío Clavijo. Eh, Ejerzo como terapeuta holístico de profesión de base, pues estudié filosofía, pero pues el camino de la vida que da vueltas. Y hablando de los propósitos, pues cumpliendo el propósito de la filosofía, la misma filosofía me llevó también al propósito de ayudar en el acompañamiento de la sanación, de la autoconciencia de las personas, y me enamoré, sí, en el camino mucho de la medicina tradicional. Entonces mi labor como psicoterapeuta es más alternativo, sí, más como con una. O sea, no tengo, digámoslo, como una estructura académica de psicoterapeuta, pero sí la experiencia y la formación que me han brindado desde la medicina tradicional. Bueno, eh, y pues obviamente sí la trayectoria que he tenido con algunas escuelas místicas y demás. Entonces, pues este espacio fue como abrir una conversación, creo yo, que hemos tenido con Melissa acerca de cómo entendemos el alma, ¿no? Cómo entendemos lo que hay que resolver en la vida con las personas, como dice Meli, que hemos aportado, que hemos acompañado, y entramos con Melissa en un proceso de discernimiento hace ya un año, tejiéndonos mutuamente, conectándonos mucho, y sobre todo algo que hablábamos con ella, ¿no? Emancipándonos, ¿no? Entendiendo cómo estamos en un proceso de emancipación y cómo sanar el alma, y cómo la psicoterapia puede ser entendida más desde un principio de liberación, ¿no? Y eso nos llevó a Melissa y a mí a decir, venga, ¿por qué esta conversación no la abrimos? ¿Sí? ¿Por qué no abrimos esto y compartamos esto y extendamos esto que estamos tejiendo
a muchas más personas. Y ha sido como la intención que sembramos. Hablábamos con Melissa antier, ayer, y pues le decía a Meli, recuerda que esto lo sembramos hace un año, exactamente hace un año. Y mira, acá están los frutos. Entonces la idea es compartirles esto. Y Melissa dijo alguna palabra muy, muy bella que hoy quiero, con el permiso de Meli, pues replicarla. Pues ella decía, bueno, ¿y cómo nosotros teniendo tantos recursos, aportes, comprensiones, y quizás muchas veces hay personas que no tienen la capacidad de llegar a una psicoterapia por, bueno, tantas razones, ¿no? Económicas también. ¿Por qué no extendemos estas enseñanzas? ¿Sí? Y en mi parte le decía, y le he venido pues como proponiendo a Meli, ¿no? Como que extendamos el proceso a comprender que también muchos procesos internos los hacemos en colectivo y cómo internamente nuestra sanación interna es un impacto colectivo. Bueno, entonces, esto es el fruto a donde hemos llegado del proceso con Melissa. Ahora vamos a armarlo todos. Bueno, y todas. Y pues lo que nos convergió acá fue venir a tocar un tema de pinzas, para mí de pinzas, que es la depresión. ¿Mm? Y entender desde una mirada holística, quiere decir eh, ir un poco más allá de simples teorías, de simples procedimientos convencionales e inclusive institucionales con los que nos han eh, expuesto o presentado que la depresión es una patología, ¿sí? Y pues hay mucho que discernir en esto y hay mucho que quizás todavía no hemos llegado a la sustancia de ello y sentimos con Melissa que queremos aportar de pronto una mirada más amplia y lo holístico es integrar otras áreas de la comprensión y de la conciencia y del conocimiento. ¿Mm? Y para ello, dentro de lo que vamos a integrar y vamos a partir de una base para hablar del alma y por qué el alma vive un proceso de depresión, por qué los desequilibrios del alma, de la psique, de las emociones tienden a tener estos comportamientos. Y el tema de la depresión puede ser demasiado extenso, demasiado extenso. Por lo menos hoy vamos a arrancar desde un principio. Y dentro de lo integral vamos a integrar aquí la comprensión espiritual desde dos tradiciones, dos escuelas antiguas, que sería una la mística judía, ¿m? Que es lo que conocemos como la ciencia de la Kabbalah, y la otra, que es también la ciencia antigua, lo que la filosofía antigua, la filosofía clásica, la filosofía griega entendía también por este aspecto del alma. Y juntas coinciden en algo, ¿no? Entonces, digamos, tanto la Cábala como la escuela del estoicismo antiguo hablan del vacío. ¿Mm? Y todo parte de un principio, y el principio siempre va a ser cosmológico. Siempre hay un principio con el cosmos, ¿no? Y eso se llama cosmogénesis, de génesis, del principio del origen del cosmos, ¿no? Por eso la palabra génesis viene de la raíz etimológica gen, y gen en griego es uno, o unidad, o lo que une. ¿Mm? Gen, que da origen, semilla también, ¿no? Por eso la palabra genética. Entonces, cosmogénesis es la unidad, el principio de todas las cosas. Y si algunos tenemos presente, eh, el origen que dice las escrituras, la Torá o el Antiguo Testamento, pues nosotros tenemos, digamos, muchas traducciones que sean.
como todas las traducciones, ¿no? Traductore, traidore. Se han traicionado los textos originales. Porque en la antigüedad se traducía el principio del abismo, ¿no? En el principio era un abismo, en el principio era el vacío. ¿Mm? Y del abismo dice Dios dijo, ¿no? Dios dijo, hágase la luz. Entonces el verbo es lo que aparece en medio del abismo, en medio del vacío, ¿ya? Si uno va a la cosmogénesis griega, entonces ahí hablan de un demiurgo, ¿sí? Ese demiurgo tenía en la antigua Grecia un templo que le llamaban el templo al dios desconocido. Todos tenían sus templos, todos los dioses. El templo de Apolo, el templo de Zeus, el templo de Afrodita, el templo, sí. Y el del desconocido se le llamaba el templo del demiurgo, el arquitecto de todas las cosas, pero que era desconocido. Y de ese demiurgo decían que de él nació el caos. Y que el caos estaba envuelto de noche, la diosa noche y la diosa océano. Y eran como las tres entidades que emergieron del demiurgo, la noche, el océano y el caos. Y que del caos emerge la separación. Miren esto tan lindo, decían ellos. Yo quiero ahí Del caos. puntualizar, Dime. disculpa Rubén, te voy a interrumpir a ratitos. Quiero ahí puntualizar dos cosas, entonces, ¿dónde vamos? ¿Listo? Como para ir generando. Ir Como, tejiendo. sí, entonces, bueno, lo que tú usas en tus términos, pero en este caso, el vacío. ¿Listo? Quiero como poner esto de macro, sistema, y esta palabra que acabas de decir, la separación. ¿Listo? Entonces, como para que ustedes puedan ir Eso, tejiendo. sí, lindo. Gracias, Meli. Ajá, Eso, que vayan teniendo presente esas palabras claves que estamos ahí anclando eso, en el título, ¿sí? gracias. Porque hay dos elementos, mira, en el caos, decía, del caos emerge la separación, ¿sí? Entonces decían, todos los elementos estaban en estado caótico, revueltos en el abismo, ¿sí? Y se separan los elementos, y al separarse los elementos nace Gea, Gaia y Uranos, ¿sí? Urano el rayo y Gaia la madre original, la separación. Y nace el orden. Entonces, claro, se separa Urano, Gea y nace el orden, ¿ya? Entonces, de océano brotan las aguas, de la noche brotan las moiras, las diosas del destino, y del caos emerge Urano y Gea y se separan las cosas y aparece el orden. Entonces, emergen los cuatro elementos y ahí empieza ya toda la historia de los dioses. En el mito del Génesis, recuerden qué es lo primero que hace Dios. Entonces, está el abismo, están las tinieblas, está el vacío, y el Génesis empieza. En el principio del vacío, y Dios dijo, hágase la luz. Principio de separación, porque apenas se hace la luz, muy bien dice las escrituras, y se separó la luz del abismo. La separación, nació el orden. ¿Ya? Nació el orden. Tú Entonces, podrías, discúlpame que yo te interrumpa, pero podrías dar de pronto un poquito de centro al vacío y para que ellos también vayan recogiendo el tema del alma. ¿En qué punto se conecta el vacío y el alma? listo, perfecto. Vamos a ir entonces a qué explica la Cábala. Entonces, la Cábala dice que en el principio es todo vacío. El budismo dice lo mismo, que todo es vacío, ¿sí? En la filosofía griega se explicaba lo mismo, que el origen y la razón que sostiene todas las cosas, el arjé, decía Anaximandro, el arjé, lo justo de todas las cosas es el vacío es lo que sostiene todo. Entonces, por eso hay un ejercicio muy de niños, ¿no? ¿Por qué el sol no cae? Porque lo sostiene el vacío. ¿Por qué la Tierra no cae? Porque la sostiene el vacío. Los planetas, todo el universo lo sostiene el vacío. Todo lo sostiene el vacío. Entonces, del vacío emerge el verbo, la palabra, emerge el espíritu, emerge el fuego divino, el fuego primordial, el fuego de origen, la luz. Y del fuego primordial, lo que llama la ciencia el Big Bang, todo esto, entonces emergen chispas, ¿no? Ustedes han visto una fogata, cuando una fogata uno de pronto acomoda un palito o pone un palo y salen chispitas, ¿sí? Como que arde el fuego. Bueno, entonces es donde dice que del fuego primordial brotan todas esas chispas, todas las chispas divinas. Y todas las chispas divinas
son todas las almas que poblaron todo el universo, todas, ¿ya? Entonces de ahí vienen dioses, semidioses, ángeles, arcángeles, todos los seres, elementales, humanos, todo, 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 ¿sí? Entonces del fuego, del origen de las cosas emerge el fuego, la separación, el vacío, y de ahí salen las almas, brotan las almas en un viaje eterno, ¿ya? Entonces se entendería que esas chispas que brotan somos nosotros. Nosotros estamos y nuestra esencia primordial nace del origen de la creación, ¿ya? Del momento en el que Dios dijo la separación, ¿ya? Porque cuando nacemos, siempre hay separación. Nacer es un acto de separación, ¿ya? El origen de las cosas es una separación, ¿sí? Cuando una madre está en parto y llega el momento del parto, se rompen aguas o cesárea, como pues, se hace hoy en día, se corta el hilo, sale, ya, es una separación, empezó la vida, ¿sí? Y se entiende que a partir de ahí el alma se separa del vacío, se separa del vacío, ¿ya? Podría decir que ahí, se podría decir que ahí, pues tú me corriges, ¿no? El alma empieza a vivir Sí, en empieza la conciencia, vida de la creación, empieza la vida, empieza la vida, todo vive, la empieza vida, la conciencia, a vivir en la vida. conciencia. Mira, desde la cábala se entiende algo, ¿no? Y el budismo y el estoicismo lo entienden así, que cuando tú llegas a la máxima y a la suprema conciencia es cuando conectas con el vacío, ¿sí? Entonces se entiende que conectar con el vacío es conectar con lo eterno, con lo que la mente no logra asimilar, con lo que la mente no logra atrapar, con lo que la mente no logra racionalizar, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos aquí metidos en un mundo que es espacio-temporal, ¿sí? Y el mundo espacio-temporal es explicado por leyes espaciotemporales, racionales, ¿sí? Entonces, nuestra forma de explicar el mundo tiene la forma de estructura de leyes dentro del espacio y el tiempo, pero cuando tratamos de explicar algo que viene de adentro, que no sabemos, no se encuentra la explicación tácita con base en leyes de espacio y tiempo. Claro, es todas las preguntas que tienen que ver con el alma, porque el alma no tiene espacio y tiempo, Ujú. ¿sí? El alma no tiene espacio y tiempo. Tal vez, Entonces, ay, discúlpame. Tal vez aquí podríamos poner como puntualizar para tal vez en otro encuentro o hablarlo más tarde, como, como poner aquí a la mente, ¿no? Digamos, cuando tú dices que también, la mente no responde muchas preguntas, o lo podríamos poner como otra palabra clave, tal vez así como el vacío, la separación y la mente, ¿no? Porque siento yo que en los procesos, igual pues en los que recorremos cuando todos, ¿no? Cuando estamos en estas búsquedas, la mente se vuelve ese enfoque, ¿no? Como que creemos que somos la mente y desde la mente empezamos a querer responder estas preguntas. perfecto, Ujú. perfecto. Entonces, hay algo muy lindo que acaba de decir Melissa y quiero tejer con base en lo que tú dices, Mel. ¿Por qué nos identificamos con la mente? ¿Sí? No es que sea algo nuevo que nos identifiquemos con la mente, pero tampoco es algo tan antiguo. Quiere decir, antiguamente las primeras civilizaciones, las primeras culturas, las primeras espiritualidades antiguas no se identificaban con la mente. Digamos que tenían mayor conciencia de que eran almas divinas, que el propósito era tomar conciencia de esa alma divina y que lo que me separa del alma divina es la mente, ¿sí? La mente, ¿ya? Que precisamente nosotros hemos olvidado que somos chispas divinas, que hemos olvidado que somos un Adán Catmón,
¿sí? Un ser primordial, lo que conocemos como el primer Adán, ¿no? O la primer Jeva. Entonces, en el caso de las mujeres son una Jeva Katmon, ¿ya? Un ser primordial, ¿sí? Una chispa divina de origen, replicada y multiplicada como múltiples y millones de copias de esa chispa divina, esa esencia divina. Nosotros olvidamos eso, ¿ya? Caímos en un olvido. Por ende, nos olvidamos de relacionarnos con el vacío, ¿sí? Y entre más avanzamos en la modernidad y en la edad actual y esta posmodernidad, y entre más estamos volcados buscando ese reconocimiento de mi yo, de mi personalidad, de mi pensar, de lo que yo hago, más estamos desconectándonos de esa esencia divina y más nos desconectamos de ese vacío, como que más huimos, ¿no? Es como si dijéramos en otras palabras, podemos predicar y decir mucho creo en Dios, pero en mis actos cada vez estoy huyendo más de Él, Yo ¿ya? creo que ahí quisiera igual aportar algo y siento que esto es como el núcleo de lo que todos quienes llegamos a terapia estamos sintiendo. Puede que no hayamos llegado a terapia en ese momento y lo hayamos sentido antes, pero tú tocas un punto fundamental desde toda la historia que tú nos enseñas hoy y que tú conoces, y es la paradoja, ¿no? Hoy en día, en esas búsquedas existenciales, bueno, hoy en día no, digamos que quienes están tratando de sentirse alineados en conciencia, se dan cuenta que hay un vacío gigante, ¿no? Pero la paradoja está, según lo que tú nos explicas, en la evitación de ese vacío, cuando el vacío es el inicio de todo, es como la fuente, ¿no? Perfecto, la fuente, que tengamos presente esa palabra, la fuente, Otra el gran palabra. absoluto, el absoluto, ¿sí? Por eso les decía, todo lo sostiene el vacío, ¿sí? Y nosotros entre más eh, me viene un dicho a colación muy coloquial, lo usamos muy, muy coloquialmente y entendiéramos la profundidad de eso. Decimos, el que nunca ha visto a Dios cuando lo ve se asusta, ¿cierto? Tenemos ese dicho. Claro, efectivamente, es comprender la capacidad y la resistencia de la mente, qué nivel de resistencia tiene la mente, qué nivel de trabajo se ha hecho en la mente frente al de la mente aprender a discernirse y a discernir sus egos y a discernirse de su ser, ¿sí? Que es la parte más difícil de discernirse de su ser, para poder captar la reconexión con la fuente, ¿sí? O sea, hoy por día decimos, vamos a conectarnos con el gran misterio, con el espíritu, vamos a conectarnos con el alma, y hablamos mucho de conexión, cuando en realidad no es conexión, es reconectarnos. Uh-huh. Ya veníamos conectados, nos desconectamos y es reconectarnos, recortarnos, Uh-huh. ¿sí? Entonces, claro, la primera sensación que nos ha correspondido a esta generación moderna, posmoderna, hoy aquí en plena New Age, es la conciencia de lo que es reconectarse. Pues hay dos formas de llegar a esa reconexión, digámoslo así. Hay una de forma inconsciente y hay otra de forma consciente. Hay una de forma voluntaria y hay otra de forma involuntaria. Involuntaria quiere decir la vida te lleva por inercia. Voluntaria es que tú te enfocas y dices voy para allá y voy dispuesto a soportar y a vivir lo que haya que hacer. Entonces, cuando la vida te lleva por inercia, entonces empiezan a ocurrir eventos, actos, sucesos, procesos en el que sí o sí tienes que desaprender todo lo que crees que eres. Tienes que deconstruirte, ¿ya? Pues esas deconstrucciones, que son deconstrucciones de la personalidad, ¿sí? Entonces la personalidad se entiende, por ejemplo, en la tradición de la Kabbalah, de
la gnosis también se habla de ello, y en algunas tradiciones, como la yoga y demás, que la personalidad, la espiritualidad griega también decía que la personalidad simplemente es una máscara, es un yo inferior. ¿Mm? Por A eso mí, en las obras de teatro griego es donde empiezan a usar máscaras y hablan de los personajes, ¿sí? Porque el actor de teatro era alguien, era un atleta espiritual que se tenía que entrenar con ayunos, dietas, aislamiento, vivir crisis existenciales. Por eso se habla del trabajo dionisíaco, de la despersonalización del ego, de entrar en ese trance, en esa sublimación, en dejar brotar la sombra del inconsciente hasta que entrar en conexión con lo divino, y los actores encarnaban y sentían la presencia y la energía de lo divino y eran canalizadores de los dioses en plena obra de teatro. Entonces, claro, para ellos ir a teatro no era ir a ver una entretención, ¿no? Era ir a un ritual purgativo, porque era ir a ver con pudor cómo se canalizaba una divinidad a través de un actor, y eso movía fuertemente toda la emocionalidad de todo el mundo. Entonces esa personalidad, ese yo inferior, se deconstruye a través de procesos purgativos, yo ¿ya? quisiera Y nosotros, puntualizar dime, algo y es, pues, complementando lo que estás diciendo, que en el proceso terapéutico, esto que menciona Rubén como la purga, es justamente lo que inicia como un proceso de conciencia desde la inconsciencia sin saberlo, ¿no? Es porque exacto, cuando ingresamos en procesos de conciencia, que pues en este caso lo digo como la terapia, pero pueden ser muchos, como dice Rubén, a veces se dan de forma involuntaria, otras veces se da pues de forma más consciente, ya como una búsqueda. Es lo que yo siempre les digo, iniciando un proceso es, tú llegas a la terapia por las consecuencias indeseables de lo que estás experimentando, ¿no? Desconociendo las raíces del malestar, ¿sí? Es porque toda la vida, desde posiblemente la falta de cuestionamiento y desde la personificación, perdón, de esas identidades, empiezas a trabajar con pues muchos supuestos yoes, que finalmente se vuelven la vida, ¿no? La realidad. Sin embargo, cuando empezamos a sentir esa incomodidad de que algo no está bien con la vida, es cuando pues no tenemos ni idea, ¿no? Que hay una parte o bueno, partes del yo que están ocupando el ser. Entonces, llega un momento, ¿no? En que empezamos a reconocer, ¿no? Acá, digamos que esto me parece lindo cuando tenemos la oportunidad estando en estas búsquedas, y no es al azar que todos ustedes estén acá, porque creemos que llegamos a aprender cosas a la terapia. Y sí, claro, se aprenden herramientas, ¿no? Formas distintas de ver como la realidad, pero también hay una realidad ahí, y es que esa purga que dice Rubén es como una desprogramación, y es dolorosa, ¿no? Porque es tener que empezar a quitar las máscaras que han sido, entre comillas, funcionales, porque si bien funcionaron a un contexto, a una crianza, a una vida, ¿no? Como muy construida, pensábamos con conciencia, tal vez, pues resulta que no. Entonces es un proceso doloroso, ¿no? Les digo yo, incluso como que reconozcan toda la valentía que implica el acceder a un espacio, ¿no? El pedir una ayuda, bueno, el solicitar una guía, porque quien entra acá tal vez no tiene como esa claridad de que viene a desidentificarse de estas máscaras, pero que en el momento en que se encuentran y bueno, tal vez no lo pueden decir tan conscientemente en ese momento, pero en el momento en que se topan con estos supuestos yoes y máscaras, empieza un proceso de dolor, ¿no? Porque es un desapego de formas de vivir y estar, o creer ser y estar, que realmente no somos. Y es una, al principio puede ser una lucha, pero es un conflicto, ahí entra un conflicto que en realidad ese conflicto es un regalo de empezar primero a entender cómo funcionaron esas máscaras, esas personalidades, esas identidades, ¿no? Esos supuestos yoes, que hoy en día están generando conflicto ¿con qué? Con la realidad que queremos. Muchas veces no sabemos qué queremos, ¿no?
No sabemos qué es eso que deseamos, pero entendemos que hay algo que indeseamos y a eso llegamos a terapia, ¿no? Como hay algo que está sucediendo, elegí esta carrera, me casé a esta edad, tuve esta experiencia de vida y no soy feliz. Entonces ahí creo que, bueno, pero no, es muy importante y necesitaba hacer este aporte porque eh, resulta que las máscaras, otra gran palabra, que en realidad pues esto tiene también como una connotación a nivel espiritual y es el ego, El eh, ego. uh-huh, está, está muy, es una amalgama, porque no es un yo, ni dos, son muchos. Somos muchos, dijo Nietzsche. Yo soy todos los nombres de la historia. Sí, y entonces uno se da cuenta que uno no es una persona, o sea, si eso somos una persona con un nombre, pero funcionando desde múltiples máscaras que, pues que al final no es que sea algo negativo, ¿no? Lo importante es empezar a identificar qué tanto estamos necesitando de estas máscaras para funcionar cuando además estamos decidiendo desde esas máscaras y sus supuestos beneficios y resulta que esos beneficios no nos gustan. ¿Por qué? Bueno, ahí es donde viene como una tesis de todo esto de la depresión. Yo no sé si tú, Rubén, me estás ya sintiendo ahí como llegando a ese centro. Sí, sí. Mira, yo creo que voy a meterle una pista de aterrizaje así de apuro jet, aterrizando así. Perfecto, me encanta el caos. Sí, ¿por qué? Porque es claro, o sea, voy a partir de una premisa muy simple y es, bueno, se dice desde lo místico que somos imagen y semejanza de Dios, ¿sí? Pucha, lo que nos cuesta tener conciencia de eso, ¿sí? Tener conciencia de eso. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la experiencia como humanos, ¿sí? Y eso es lo que vivimos nosotros, ¿ya? Entonces, ahora, venimos de algo que quizás antiguamente no se hablaba, o sea, que si uno va y busca en textos antiguos, antes del siglo XVIII, textos sobre depresión, ansiedad, bipolaridad, no, o sea, no hay nada de eso. Hay otras palabras, hay otras comprensiones, ¿sí? Hay otras formulaciones de lo que le pasa al alma. Entonces, lo que se llamaba depresión antes del siglo XVIII le llamaban era la noche oscura del alma. Y había cantidad de poetas, filósofos, místicos que dejaron mucha escritura en torno a ello, ¿sí? Dentro de eso, muchos escritos de los santos en la Edad Media, dentro de ellos, San Juan de la Cruz deja una obra completa dedicada a la noche oscura del alma, donde cuentan que pues el proceso es la catarsis, ellos le llamaban la catarsis del alma, donde era entrar en un estado de muerte. ¿Mm? Y ese estado de muerte generaba un éxtasis donde la búsqueda era reconectar en el éxtasis místico con Dios, con lo divino, ¿sí? Entonces esas purgas que hablaban los griegos, ese éxtasis de la noche del alma, antes de que apareciera el psicoanálisis, la filosofía empezó a hablar un poco sobre el nihilismo y el existencialismo y empezaron a darle más cuerpo y más forma al concepto del sufrimiento de la vida. ¿Ya? Entonces ahí ya empezó a haber un aterrizaje, algo ya para nosotros, un lenguaje que hoy por día se aborda, pero entonces el tema es cómo lo abordamos desde donde lo abordamos. Entonces nosotros nos abordan el tema del sufrimiento, nosotros recibimos hoy en día palabras sobre el sufrimiento desde lo clínico y desde de pronto algunas religiones y desde algunas ayudas espirituales estamos recibiendo palabra para saber cómo abordamos el sufrimiento, ¿ya? Entonces esa palabra que hoy llamamos depresión, que hoy lo estamos abordando, sí como un estado del alma que toca prestarle unos cuidados, una atención, ¿ya? Que hay que direccionar, ¿no? Entonces, en lo humano, en lo que yo me encuentro con mis consultantes es que hay una conexión en la palabra y es cuando nos conectamos en el sentir,
¿m? En el sentir. A mí me llegan personas que me dicen, Rubén, siento esto y esto y esto, y yo entro en una comprensión en el sentir, no tanto en lo teórico. O sea, yo en esos momentos no me voy a poner a hablarles de filosofía, de existencialismo y la noche oscura. No, simplemente en el sentir, en lo humano, entro en lo humano, ¿sí? Y en lo humano, ¿qué se experimenta? Pues se experimenta el sinsentido, se experimentan, sí, las ideaciones suicidas, o sea, se siente la voz de la muerte, ¿sí? Se siente la presión de la muerte, por eso se llama depresión, porque hay una presión entre la vida y la muerte. ¿M? Entonces, empieza a haber efectivamente esa confrontación, esa lucha. Entonces, es el alma, ¿sí? Está tratando de romper esa cáscara interna, que serían esos egos, y el ego trata de reaccionar. Entonces el alma siempre es activa, siempre impulsa hacia la vida, ¿ya? El ego es reactivo, ¿sí? Entonces, según la dirección que uno tenga, el propósito y como el sentido que uno le pone a las cosas, cuando ya ese propósito, ese sentido se quebró, se perdió, ya se enquilosó, se entiesó, se envejeció, ¿sí? Los mismos procesos de la vida, las mismas etapas de la vida le van uno llevando a unos puntos donde te dicen, tu forma de ser ya no sirve, mira, esto ya no te está sirviendo para sobrevivir, porque el ego siempre está con el instinto de la supervivencia. Entonces, el instinto de la supervivencia, ¿qué nos lleva? A tener que relacionarme socialmente, a tener que conseguir un empleo, a tener que conseguir el sustento, ¿sí? Sustentar la vida, sostener la vida. Cuando yo ya tengo que emigrar de mi casa, hay una crisis, hay un duelo, hay una separación, ¿sí? Cuando la mamá entra en parto y ese trance del parto y el nacimiento, hay una muerte, ¿sí? Hay un momento crítico de la psique, ¿sí? Por eso se presentan los procesos de depresión postparto, porque hay una muerte psicológica, muere esa identidad de la mujer cuando era mujer jovencita, porque tiene que nacer una nueva personalidad de madre, ¿sí? Entonces, cuando ya yo entro en una separación también de mi casa, tiene que haber una crisis, ya no tiene sentido, entonces empezamos a vivir la caída de los valores, la caída de las creencias, la caída de nuestros ídolos, la caída de nuestras proyecciones, la desestructuración de toda una proyección, una ideación que armé de mi mundo, en mi mente, en mi realidad psíquica, se cae, ¿sí? Entonces, al caerse es que se está cayendo una identidad, me identifiqué con algo en mi mente, una realidad que yo he creído o me han creado con una función, lo que dice Meli, ¿no? El propósito, es para eso, pero esto se cae, ¿por qué? Porque ya, o sea, esto se acabó, ya no va más, ya la vida te está diciendo, ven, tienes que morir. Entonces, claro, no saber resolver eso, según la fuerza del ego, según la ancestralidad que uno traiga de ese ego, asimismo uno tiende a aferrarse, ¿no? Y hay personas que nos cuesta mucho decir, bueno, que se acabe y vamos a ver qué hacemos, ¿sí? Sino, no, o sea, hay un miedo natural al ser humano que es la separación, es la pérdida, es la muerte, es el fin, ¿sí? De un proceso. Voy a ¿Ya? interrumpirte, Rubén, para leer un par de preguntas que están en el y me gustaría responder una de Aura María Rieta. Hola, Auris, ¿cómo estás? Bienvenida. Estoy muy feliz de tenerte aquí. Hola, Dice, si la depresión no es una patología, entonces, ¿qué vendrá siendo? ¿Un estado? Entonces, quiero, pues, como aportar algo ahí y, y es como poder despatologizar primero cualquier tipo de experiencia interna que sentimos, vivimos como almas, seres humanos que pues tenemos esta alma aquí a veces como tan aplastada, ¿no? Y yo creo que eso es clave, ¿no? Saber que el alma o el espíritu está así como demolido por una identificación o múltiples identificaciones que son, ya sabemos, el ego. Pues sobre todo desde el enfoque en que nos alineamos Rubén y yo, en ese sentir también, pues como seres humanos, ¿no? Siempre sacándonos del rol de expertos, porque eso es súper clave.
que entiendan que también hemos vivido nuestros propios procesos personales para estar acá. Yo creo que eso vale más que cualquier otro tipo de formación. Y conectar con ese espíritu creo que es precisamente uno de los desafíos y de los obstáculos que nos llevan a estar acá hoy queriendo hablar de esto, ¿cierto? Porque si fuera tan fácil, pues la pregunta sería más bien por qué no vivimos todos desde la expresión de nuestra alma, de nuestro espíritu, ¿no? Y por eso hace un momento les puntualizaba que el ego pues no es malo, o sea, no es como una, bueno, la sombra, ¿no? Como también le llaman, no es como un ente o un arquetipo que haya que asesinar, porque esto lo leo y lo veo mucho, ¿no? Como mata tu ego, vénselo. Y pues no se trata de esto, sino se trata de reconocer que como seres humanos somos una mente, que ahí es donde el ego se posiciona y dice, yo soy esto, yo soy psicóloga, yo tengo estos años, yo soy la esposa de tal, y no soy esto, y no me gusta esto, ¿no? Porque el ego es muy rígido en esas identidades. Pero también somos este espíritu, ¿sí? El problema es ese, que al evolucionar en una sociedad, en un colectivo, en un sistema, con unas leyes, ¿no? Y unas estructuras tan rígidas, crecemos bajo un deber ser y bajo unas exigencias o expectativas que si bien cuando somos chiquitos, pues no tenemos la conciencia para saber qué somos, el problema es el ser moldeados en la necesidad de ese reconocimiento. ¿Por qué? Porque en el reconocimiento está la necesidad de pertenencia. Y la pertenencia para un niño, para una niña, es la supervivencia misma, ¿sí? El problema de crecer desde esa supervivencia es precisamente la identificación que hacemos con ese reconocimiento. ¿Y qué instancia necesita o requiere reconocimiento? El ego. Entonces, cuando crecemos bajo esa necesidad y esa expectativa, que es muy inconsciente, ¿no? Es del niño queriendo ser visto, la niña queriendo ser amada, pues, y si de pronto hay una dificultad existencial ahí o de crianza para ese reconocimiento, hay una necesidad de mucha urgencia de egos, ¿sí? Entonces hay una sobreidentificación de ego. Por eso les digo, el ego no es algo negativo, no es algo malo. El tema es cuando crecemos y de forma inconsciente nos vemos sobreidentificados con una identidad de estas, valga la redundancia, ¿sí? Porque ahí hay muerte al espíritu sin ser conscientes. ¿Y qué hace esa sobreidentificación? Lo que decía Rubén, pues nos lleva a unas búsquedas también muy inconscientes en donde estamos detrás como de ciertos objetivos o de ciertas no sé, circunstancias que nuestra mente dice que tenemos que alcanzar para ser, ¿no? Y está la paradoja, entonces en esa búsqueda del ser, de lo que se supone que debemos ser, se nos olvida ser, ¿sí? Y ahí es cuando entra esta pregunta existencial de, pero entonces, ¿quién soy si no soy esto? Y esa es la muerte psicológica, ¿no? Por eso les digo que ahí viene la valentía de un trabajo de empezar a quitarse estos velos, porque no es fácil decir, no, pues que no quiero ser esa esposa, o no quiero ser esa hija, o no quiero seguir siendo esta empleada con este tipo de cargo. Da mucho miedo dejar este tipo de experiencias porque pues nos ha dado como, por decirlo así, un lugar, ¿no? ¿En dónde? Pues en el sistema. Entonces, para ir respondiendo mejor la pregunta, cuando nos vemos viviendo este tipo de escenarios con estas identidades, en estas experiencias tan conocidas pero no deseables, hay mucho miedo a la búsqueda. Hay una paradoja constante en el proceso de conciencia y es, si esto no me hace feliz, si esto no me llena, si esto no me hace sentir una persona plena, por más que hago lo que se supone que está bien, ahora hay entre paréntesis, ¿está bien para quién, no? Para el sistema, para mis papás, para mi pareja, voy a seguir haciendo algo que me lleva en contraposición de la búsqueda. Y la búsqueda implica, no es como un retroceso, pero sí es un retorno más allá de lo que es bueno, de lo que son mis múltiples identidades, ¿no? Pues porque lo que les digo, cuando uno no está en conciencia, uno cree que es un yo súper integrado, ¿no? Que hace, que vive, que se relaciona de esta forma, pero realmente son muchos yoes chiquitos que están diciendo que yo soy esto, ¿sí? Entonces, en esa
búsqueda, que es el retorno al vacío, que ahí conectamos con lo que decía Rubén inicialmente, ¿no? La depresión, entonces, vista desde otros entes que yo creo que, pues, si otros han estado en otros contextos más clínicos, saben bien que es un diagnóstico. Para nosotros la depresión es la puerta de entrada al ser, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que genera un malestar y un vacío, pues, existencial, es la pregunta que se hace, ¿no? Sobre qué es lo que no me está sirviendo, qué es lo que no me está funcionando, y es lo que me permite ver que entonces hay una desconexión. Entonces ahí volvemos también a la desconexión que mencionaba Rubén, ¿sí? Entonces lo que quiero concluir es que la depresión, en lugar de ser visto como algo negativo, ¿sí? Es como el síntoma o la puerta de entrada a una búsqueda real hacia el alma. Y esto nos cambia todo el paradigma de lo que nos han dicho clínicamente que debemos hacer, o de quién somos, o de cómo funcionamos porque tenemos depresión, ¿sí? Bueno, no sé si Rubén quieras complementar esta pregunta, y de hecho hay otra que es así, te la dejo porque tú la estuviste conversando, y la pregunta es, bueno, esta, y la otra, ¿el demiurgo es el mismo gran misterio? Bueno, ok, pues su palabra lo dice, ¿no? Gran misterio, es un misterio. Sí, es el mismo gran misterio. Se llamaba Dios desconocido. ¿Por qué? Porque pues es que el vacío es lo incognoscible. Es decir, o sea, es lo que desborda la capacidad mental, racional de definición, explicación, palabra, noción, o sea, desborda cualquier forma de comprensión mental, ¿ya? Entonces, quiero reconectar y tejer un poco esto, ¿no? Nosotros, cuando experimentamos una depresión, sentimos un vacío, ¿sí? Sentimos un vacío, sentimos el sinsentido de la vida, sentimos que la vida pierde sentido, que el tema es que empieza a sentirse como que esto no va para ningún lado, que esto perdió, es un despropósito, que esto no tiene razón de ser. Claro, y si a eso pues le sumamos que pueden haber dos formas, ¿no? Como de experimentarse. Una, porque en realidad hay o sea, normalmente hay un ambiente de circunstancias que están acompañando este estado que te están llevando allá, ¿sí? Hay todo un proceso de circunstancias que están pasando donde veo o empezamos como a botar juicios, ¿no? Las cosas no me están saliendo bien, yo quiero esto, todo se me cae, empiezan a haber muchas desilusiones, le aposté a muchas ideas, me siento desengañado, siento que el mundo es lo peor, que todo esto es un engaño, que todo esto es una mentira. O sea, entonces empieza a haber esa ruptura tan fuerte con un constructo que tiene que ver con la ilusión, con la mente misma, ¿sí? Donde siente que todo se está derrumbando porque quizás empezamos a sentir que, pues, que este no es el mejor de los mundos posibles, que mi vida no es lo mejor que yo creía, y empezamos a tener unos movimientos emocionales muy intensos, ¿no? O sea, las emociones empiezan a moverse en extremo, ¿no? En extremo. Y hay algo muy sincronizado, digamos, como la fórmula tanto del tarot como de la astrología formulan estos momentos. Es muy lindo porque hay como una estructura que ya trae las definiciones, ¿no? Porque, por ejemplo, en astrología un momento de depresión se mide a veces con una ubicación de Plutón o una ubicación de Quirón, ¿sí? Cuando mis pacientes me llegan, mis consultantes, yo en la carta les voy mirando dónde está su Plutón, dónde está su Quirón, natal, progresado, y les ubico. ¿Por qué? Porque la emocionalidad empieza intensa, o sea, es una lucha del instinto de vida a muerte, ¿sí? Y es sí, muy en sintonía con lo que dice el psicoanálisis, ¿no? Una intensidad de la pulsión de vida y la pulsión tanática de muerte.
en una lucha y de la voluntad de vivir, de vivo o no vivo, esto para dónde va, esto es una ilusión, esto es una representación, todo esto lo creé en la mente, esto me lo crearon, esto sí, entonces empieza esa guerra, esa pelea, esas heridas, empiezan a salir todas las heridas, empiezan a salir todos los resentimientos, o sea, el alma empieza a purgar, porque empieza la emoción a emerger como un volcán, ese inconsciente se abre y saca todo lo que está ahí convulsionado que ya no resiste más. ¿Ya? Entonces, ese sinsentido es ese campo vacío que se empieza a abrir, ¿sí? Como en el principio de la Cábala lo decía, ¿no? El Sinsun, de que cuando Dios iba a crear el mundo, Dios era el absoluto, todo lo llenaba, ¿sí? Dios era la plenitud, pero él para hacer su creación necesitaba un campo vacío porque él lo abarcaba todo. Él era el todo y la nada. Entonces, lo que dice la Cábala es que él creó un Simsum, un espacio vacío. Lo que dice la tradición védica, ¿no? Que Brahma entró en meditación y entró en austeridad mental para empezar la creación de Vishnu y Shiva. Entonces, esa austeridad mental, que es el estado de meditación, lo que habla el budismo, ¿no? Entrar en mindfulness, en vacío. La Cábala lo llama estar en el estado Ein Sof, el vacío, meditar en el vacío. O sea, enfrentar el vacío, atrapar el vacío con la mente. ¿Ya? Entonces, este momento es interiorizarlo, integrarlo, porque ahí es donde las emociones van a tener que Yo quiero hacerte fluir. una pregunta ahí, como si fuera tu consultante. ¿Tú qué dirías si yo te dijera que llevo mucho tiempo en depresión y que he hecho búsquedas, ¿sí? Que igual mis emociones siguen en un sube y baja, incluso, no sé, que he tomado medicación, que siento como ese sinsabor del que tú hablas, como ese sinsentido, y que llevo muchos años, pues, persistiendo en esto y que la depresión no se me va? Te preguntaría, ¿estoy destinada a sufrir depresión toda mi vida? ¿O en los procesos y en las búsquedas que he tenido, qué me está faltando? ¿Qué le dirías tú a esa persona? Eh, Gracias por la pregunta y por el ejemplo, porque sí, he tenido como unos casos así, Ujú. ¿sí? Cuando sí llegan diagnosticados con depresión compulsiva, donde ni psiquiatra, ni medicación, ni psicólogo, nada, ya nada les funciona, ¿sí? Entonces ahí es donde hay que echar herramientas y mano de las técnicas espirituales, ¿sí? Ahí es donde hay que echar mano, ya empezar o sea, yo lo he entendido así, ¿sí? Muchas de estas personas van y me buscan por lo que tú dices, ¿no? Porque ya fueron a todos los procesos convencionales clínicos, Ujú. ¿sí? Como de técnicas psicoterapéuticas y no lograron resolver. Entonces, hay algo muy lindo que me dicen, vengo donde usted, Rubén, porque es la última opción que me queda, ¿sí? Y lo he escuchado en varias ocasiones, me dicen, porque yo creo que ya esto es un tema espiritual, esto ya no es un tema neuronal, güey. Entonces yo creo que es como por este lado. Bellamente, ahí es donde me toca, pues, hacerme cargo de lo que la persona está buscando y empezar a echar mano, de empezar a estudiarle su fecha de nacimiento, estudiar su cábala, estudiar su carta astral, empezar a trabajar ya medicinas un poquito más fuertes para el ego, ¿sí? Que le ayuden a reventar ese ego, porque hay una resistencia, porque hay un llamado, hay un proceso ya más místico de esa alma, ¿sí? Ya esa búsqueda no ha logrado encontrar esa verdad en los campos que ha recorrido, en los espacios que ha recorrido, pero siempre les reitero algo, siempre procuro reiterarles algo, les digo, bueno, aunque haya llegado hasta acá, no quiere decir que los procesos que hayas hecho antes no sean válidos. Yo les reitero eso, ojo con mandar como el manotazo a los procesos que haya hecho con psicólogo, con psiquiatra. Digo, tiene que integrar todo eso para que usted le encuentre el lugar a por qué está aquí, ¿sí? Que el que haya llegado allá no le haya dado la respuesta es porque viene por una respuesta más amplia, porque su alma tiene una sed espiritual muy vasta,
Pero para usted poder entrar a esa verdad de su ser, tiene que ser consciente que ese recorrido que hizo no fue gratis, que usted puso resistencia es distinto. Entonces, como puso resistencia en el ego, aquí viene a tomar o a trabajar algo que ya vamos a reventar ese ego de una forma un poco más dura, ¿sí? Entonces, normalmente, sí, estas personas con las que me han llegado con estas propuestas, me doy cuenta que necesitaban bastante dirección espiritual, no religiosa. Ojo, hago la aclaración, ¿sí? Donde ya necesitaban una comprensión, una orientación espiritual de la búsqueda de una verdad que el mundo no les está, o los espacios donde estaban buscando, no le estaban todavía brindando la, la potencia de la verdad que necesitaban, ¿sí? Normalmente, ¿sabes qué me he dado cuenta en estas personas? Almas muy fuertes, almas Virgen Santísima, o sea, con un nivel de resistencia espiritual a voltajes muy duros. O sea, yo les digo de entrada, o sea, si usted ha aguantado todo eso es porque, y si está aquí viva, o sea, usted viene a aguantar volteos duros, usted es de voltajes fuertes, usted no es de pastillitas, ¿sí? Usted necesita cositas más fuertes. Y efectivamente, les empiezo a trabajar con medicinas ancestrales y, oh, Ave María, pero aguantan y qué templanza tan bonita. Y se empiezan a sentir muy bien porque logran entender que lo que querían resolver lo tenían que resolver por sí mismos, ¿sí? Que necesitaban que ellos mismos entraran a su propia verdad, a su propia confrontación, que ellas mismas querían resolver su propia verdad, no que se la resolvieran, ¿sí? Y que necesitaban herramientas y elementos más espirituales de la ciencia espiritual que los llevara a la confrontación y que ellos mismos en su interiorización se supieran escuchar, ¿sí? Entonces, por ende, sí, yo me he dado cuenta que en esos momentos a mí me toca subirle un poquito más el volumen a la confrontación como terapeuta, ¿sí? O sea, tengo que ya entrar a ser un poco más agudo con procesos muy sutiles de incoherencias, ¿sí? Porque ya les detecto que su espíritu es muy fuerte, es muy, o sea, son almas muy fuertes, ¿ya? Y ese regalo que la vida les va a entregar, se los pone a luchárselo, ¿sí? Se los pone a luchárselo. Y efectivamente llegan a un estado de brillo, de reconocimiento de su ser, de afirmación de su sentido y de su propósito de vida de una forma muy libre. O sea, efectivamente no son almas tan fáciles de adaptar. No vienen a ser funcionales para el sistema en nada. Sí, por eso ese nivel tan fuerte de resistencia a dejarse adaptar y de confrontación con el mundo, con lo que les ofrece el mundo, donde no, o sea, como que sienten que su alma no asimila eso y tienen que aún seguir rompiendo y deconstruyendo todo eso. ¿Mm? Además de algo, ¿no? También he visto que son almas que vienen a sanar bastantes memorias de sus antepasados y vienen con bastante trabajo ancestral. Traen mucha memoria ancestral, bastante. ¿Tú O sea, quieres, vienen a sanar procesos del alma que van más allá de experiencias traumáticas de la puedes niñez. explicar un poco, dar un ejemplo de, para quienes no saben, qué son esas experiencias ancestrales o traumáticas y por qué Pues, pasan como una realidad inconscientemente, ¿no? Como si fuera personal, como si se sintiera en carne propia esto? claro, porque tú lo has dicho, ¿no? Pues uno está tratando de resolver uno desde su identidad. O sea, pues la pregunta básica que tú dijiste, bueno, ¿yo quién soy? Porque yo esto es, esa pregunta lanza siempre un puñal muy fuerte, ¿no? En ese momento. Tranqui, que ahorita, Eh, si quieres, dime, si quieres en 10 minuticos, si tienen preguntas, láncenlas al chat y en unos 10 minutos, ¿te parece, Rubén, las respondemos? Sí, de una. listo, sigue. Entonces,
para cerrar. Entonces, normalmente ese momento donde ya, claro, las personas van al psiquiatra a procesos una y otra vez, y ¿por qué se llega a esto, no? Porque hay algo, y es que, como en las cirugías, cuando tú ya necesitas cirugía es porque has abordado una serie de tratamientos médicos, ¿sí? Paliativos y demás, que no han funcionado y no han logrado, digamos, controlar un tumor, ¿cierto? Entonces ya toca extirpar el tumor. Entonces, ¿qué quiere decir? No, ya no funcionaron los tratamientos con antibióticos, ya no funcionaron ciertos oligoelementos, demás. Entonces ya no va para cirugía. Entonces en cirugía tienen que abrir, tienen que cortarte, tienen que generar una herida para poder entrar y extirpar lo que estaba allá adentro enconándose, que ya ningún elemento funcionaba, ¿cierto? Voy a traer esta misma metáfora a este tipo de casos, ¿sí? Claro, ya se necesita una cirugía, ¿sí? Entonces ya necesita uno una herida que abra a donde está el tumor. Entonces, cuando la depresión es tan compulsiva y de tanto tiempo tan extensiva y tan resistente a tanta formulación, entonces, sí en algunos casos, desde lo médico, se detecta que hay herencia genética, ¿sí? Pueden haber unas disfunciones heredadas genéticamente, ¿sí? De una disbiosis intestinal, ¿sí? Pueden haber ciertas disfunciones hormonales que no están ayudando a segregar buena serotonina y es normal congénitamente. Ya eso es un diagnóstico de que está trayendo algo ancestral, algo de sus antepasados, ¿sí? Algo genético que normalmente sí, en estos casos toca a estas personas ayudarles mucho poniéndoles oligoelementos, en mi caso es de medicina natural, se les empieza a trabajar mucho la dieta, ayudarles a regular todo su sistema hormonal, a trabajarles mucho sus disbiosis para poder generar desinflamación y bueno, ayudarles a generar mayor serotonina, es donde yo ya intervengo con psilocibina, con otras plantas. Mientras resolvemos algo, y es cómo esa herida, ese proceso, la persona internamente se hace una pregunta que es el bisturí de cirugía. ¿Por qué a mí? Esa pregunta es todo un bisturí de cirugía cuando tú te preguntas, ¿por qué a mí? Ya armaste la de Troya con tu psique, armaste la de Troya con tu autoestima, armaste la de Troya con el fatalismo, entonces tiene que ser así tan fuerte la pregunta, ¿sí? Porque esa es la pregunta que te va a llevar a resolverte hasta el nacimiento. Sí, cuando ya tú te preguntas por qué a mí es, ¿por qué me corresponde esta existencia? ¿Por qué me ha correspondido vivir todas estas experiencias como sin tan explicación? Entonces ahí es cuando ya el alma te está exigiendo ir al origen, al nacimiento, a la transgénesis, porque lo genético también ya te lo está diciendo en el cuerpo ya también está hablando, ¿ya? Entonces esos casos, toda depresión siempre se va a psicosomatizar. Toda depresión, o sea, el alma siempre está encarnada en el cuerpo y el cuerpo está hablando lo que uno se está callando o lo que no se está diciendo. Entonces, empezar a hacer este estudio es cuando empiezo a preguntarles a las personas, bueno, acá veo que esto es congénito en sus familias. Cuando uno detecta que hay algo que es muy constante, que pueden haber herencias genéticas, sí, detecta uno que un tío, que un abuelo, que el hermano del abuelo se suicidó. Ah, entonces empiezan a haber temas de constelación familiar ahí, ¿sí? Cuando ya son temas más ancestrales, es cuando quizás se estudian las raíces de la familia, que no hay evidencias de casos parecidos, y que esta alma empieza uno a estudiarle ya desde su cábala, desde su estructura astrológica, desde su cábala, signos o posiciones planetarias que me están diciendo que esta alma es muy anciana, que esta alma es muy anciana. Las famosas almas viejas, ¿verdad? O sea, todas las almas son muy viejas desde el punto de vista que todas tenemos el mismo nivel de antigüedad porque todas salimos del vacío y de la fuente, ¿sí? Pero en términos Pero de... en el proceso de la encarnación humana hay unas que llevamos mucho más tiempo.
¿sí? Mucho más tiempo acá transitando, ¿sí? Y que ya tienen que resolver un tiempo, un ciclo evolutivo, ¿sí? Que ya tienen que agilizar el proceso de rectificación, ¿sí? Entonces, ese proceso de muerte, entonces, sí, normalmente en estas almas que veo que tienen, yo le he visto, o sea, tiene como mucha precisión la cábala y la astrología, porque tienen esas ubicaciones de sus cartas natales con un Plutón muy fuerte, a veces su Piscis también está muy cargado, que Piscis es un proceso, es un signo que me está hablando de final de proceso, final de ciclo, donde ya tiene que resolver todo, ¿sí? Ya donde, como dicen por ahí, lo que fue, ¿ya? Entonces, o un Quirón en un lugar muy especial, en una casa 12, o a veces se forman cuadraturas entre el solar y el Plutón, ¿sí? O trígonos con el solar y el Plutón, donde eso como que cuando hay relaciones entre Sol y Plutón acelera mucho esos procesos existenciales, así una tras otra. Entonces, a estas personas se les dice o se les ha dicho que, pues primero como que empiece a agradecer, ¿no? El proceso de la depresión. O sea, es como la primera herramienta que yo les doy. Tienes que aprender a entender el proceso de la depresión como un acto, una bendición que te está llevando a una búsqueda, a una verdad de algo inconfesado que no se ha dicho ni tanto en tu familia ni en tus ancestros y que este mundo no te lo va a decir. Yo ¿Mm? quisiera aportar algo ya para casi cerrar, porque creo que en la práctica, cuando, bueno, me encantan todas estas herramientas, em, en la psicoterapia es un poquito complejo, ¿no? Y bueno, digamos, como que sí, yo siempre digo que con herramientas tan medibles como lo haces tú, uf, eso es poderosísimo. Cuando la persona necesita entrar a entender esto justamente en la desprogramación de esa mente y de esos egos, y creo que les puede ayudar mucho en su cotidianidad este tipo también como de herramientas, tips, como quieran llamarle, es que si hay tanto escapismo al vacío, y hoy por lo menos se llevan esa idea, ¿no? Como con más claridad de que eh, pues el vacío, no estamos tampoco diseñados y educados para habitar el vacío. ¿Qué hacemos? Y es la tendencia humana, ¿no? Por eso en los procesos de conciencia, la soledad, ejemplo, termina siendo un refugio como muy nutricional para aprender a habitar el vacío, ¿sí? No es fácil, no es como, ay, mira, pues necesitas entrar en introspección, en autoanálisis, dale, tú puedes. Pues no, es difícil, ¿sí? Tenemos mucho miedo al encuentro interior. ¿Dónde estaría la clave? Dejar de huir del malestar, ¿sí? Que también es difícil, ¿sí? O sea, yo creo que todos estos procesos, Rubén, ¿estás ahí? Hola, no te escuchamos. Listo, se me ha caído la llamada, qué pena. Sí, sí me di cuenta al ratito. Espérate, te fijo acá ya. Estaba diciendo que una clave importante, porque para nosotros es súper clave que se lleven cositas prácticas también, es entender que la evitación al malestar es algo muy complicado, ¿no? ¿Me ven bien? Creo que esto sé. Dime. Ah, bueno, es que algo pasó ahí, no sé qué pasó. Bueno, claro, entonces la invitación al malestar es un inicio, ¿sí? A la desprogramación de ese escapismo o de esa evitación que tendemos a hacer de forma muy inconsciente en el tema de Rubén, te volviste a parar. Bueno, generalmente lo que hacemos es escapar. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de esto, porque esto también viene como muy en automático, hay que empezar a detectar escapismos que nos llevan ¿a qué? ¿El escapismo qué es? El escapismo es una anestesia, ¿sí? Es una anestesia a la vida cotidiana y esto es algo que implica mucho amor. Eh, Perdón, es que me disperso con todas las ventanas que me salen. El escapismo, la anestesia, es como esta forma en la que de manera automática aprendemos a experimentar la vida,
¿sí? Por lo que les digo, esto para mí tiene una clave de pronto como muy práctica y es que no nos enseñan a sentir, o sea, no tenemos una educación emocional ni siquiera en los párvulos. O sea, hoy en día, yo estuve incluso en una cátedra con una universidad con los que iniciaban sus carreras en términos de inteligencia emocional. La gente no sabía qué era esto, ¿no? En edades de 18 o 20 años. Pues uno menos, ¿no? A menos que uno ya, bueno, se informe en la empresa, se hace el cursito de liderazgo y empieza a decir, ay, mira, las emociones hay que sentirlas, wow. Todavía sigue siendo como un mito, porque no es nuestra culpa, o sea, siempre es importante hablar de esto, identificando que no es como, ay, látigo, porque yo como no siento mis emociones, si no nos enseñan, ¿no? Entonces, por eso destaco que el proceso de sentir el malestar no es lindo ni es fácil cuando no nos enseñan a sentir lo más básico que es una tristeza, una rabia, una rabieta o una alegría, ¿no? Porque todo es como tendiente a la represión, sobre todo como en la educación de la que venimos, sin criticar a nadie, porque esto es un tema muy en colectivo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero? Aprender a sentir, y en este caso no es a sentirnos bien o a decir como, bueno, ya voy a alivianar mi mente porque es que ya sé que no debo creerle a mi mente porque mi mente son puras identidades, por lo menos hoy se llevan algo de esto, y puras personificaciones y máscaras, listo, no voy a escuchar mi mente. No es tan fácil. O sea, empezar este camino no es sencillo porque si no todo el mundo lo estaría haciendo y no existiríamos personas de acompañamiento como Rubén y como yo. Pero la invitación, aunque es difícil, es a sostener el malestar. Porque como les dije, el malestar es una puerta de entrada a identificar la autodesconexión. ¿Sí? Yo entre más escapado esté, más anestesiado estoy y más deprimido me voy a sentir. ¿Sí? Ahora, ¿qué comentábamos con Rubén? Porque nos gusta ponerle como palabras claves a todo, porque es un tema muy extenso, ¿no? ¿Y a dónde lleva la autodesconexión? A la autotraición. La autotraición es un sentimiento que permanece latente en el sistema emocional como una amargura. Es como la vida no me es sostenible porque no la disfruto. Pero de forma inconsciente estamos eligiendo o tomando elecciones que nos están llevando justamente a eso en oposición al vacío. ¿Sí? Y eso es una reflexión, ¿no? Que se lleve cada uno. ¿Qué tiendo a hacer yo cuando el malestar deviene en mí? ¿Sí? Yo sé que hay muchas personas acá que han podido ya transitar estos ejercicios, pero hay muchas que no. Y una clave es entender que a mayor evitación del malestar, mayor sensación de vacío. Pero que lo importante es entender que el vacío no es algo tan negativo, pues no es algo negativo en realidad, es precisamente el retorno al ser. Meli, y mira, yo a eso quisiera agregar algo. Asimismo, es como el tema de el hecho de que nos patologicen o que ya a la persona le, como que nos genera una sugestión, decir, uy, estoy enfermo de depresión, ¿no? Ya eso hace que yo elabore un juicio de valor hacia la depresión, ¿sí? Quizás uno de los elementos más importantes al que yo le oriento a las personas es, bueno, primero no vamos a juzgar la depresión como algo malo, ¿sí? Eh, si lo sabemos entender, estás en un momento, en el momento más importante de tu vida, estás en un momento de muerte y renacimiento. ¿Por qué? Porque precisamente sí lo que dice Meli, ¿no? Lo primero en lo que la mente intenta hacer es la fuga. ¿M? Normalmente nosotros por instinto tendemos a huir del dolor, a huir de lo no placentero, ¿sí? Por eso buscamos tan intensamente siempre estar en placer, placer, gozo, 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 gozo. Y eso lleva a un desequilibrio, ¿ya? Porque, claro, cuando el dolor aparece, cuando el malestar aparece, es entender que el alma y las memorias, cuando me preguntas sobre las memorias del alma siempre se nos van a manifestar es a través de la emoción, ¿sí? El alma, el inconsciente, va a hablar. El lenguaje del alma es desde la emoción, desde el sentir, desde lo simbólico. No es racional, no es estructurado, no es espaciotemporal, no es conceptual, ¿sí?
es emocional, es desde el sentir, es entrando en la emoción, es escuchándola y por eso sí se habla tanto, venga, pero no juzgue el llanto, no crea que porque está llorando, pues está mal, ¿no? O sea, al contrario, lo tienes tan reprimido que estás traicionando tu propio deseo de convulsionar, de explotar, de liberar, e inclusive si tienes que ofender y gritar, pues dale. Sí, o sea, porque pues reconoce tu humanidad, es eso, ¿no? Es que la depresión nos está llamando a algo muy lindo, ¿eh? Es que esto es ser humano, ¿sí? Ponle un poquito de humildad a la cosa, ¿sí? Pero escúchala, porque en esa memoria, en esa emoción, hay todo un contenido de memoria, ¿sí? Y el inconsciente y el alma lo que quiere entregarte es la conciencia de esa memoria para que comprendas las raíces y rectifiques y evoluciones y deconstruyas lo que es. Excelente. Rubén, ¿Mm? creo que el tiempo está ya cortito. Dale, respondamos las preguntas, Meli. Listo. Creo que no hay preguntas. Ahí son ¿Sí? como comentarios. ¿Comentarios? Sí, entonces dice, no, sí hay uno gigante. Un momentico. ¿Para cuándo la siguiente sesión? O mejor aún, ¿para cuándo la escuela? Bueno, pues sí tenemos un propósito de un encuentro para que lo anoten el día 17, domingo 17 de mayo a las 5 de la tarde para continuar hablando de este tema. Y la idea de estos encuentros es que pues nos vayamos conociendo cada vez más, que ustedes nos conozcan, que puedan ser partícipes, que sigan llamando cada vez más comunidad y lograr hacer un encuentro aproximadamente presencial, perdón, un encuentro presencial aproximadamente en julio sería el ideal, nos podamos ver, que nos podamos reunir. Ahorita vamos a tener ahí como un abrebocas de pues una meditación también para que se lleven algo lindo y distinto hoy en cuanto al manejo de sus emociones. Y la escuela, bueno, pues Dios quiera pronto. Buena tarea. Escuela somos todos. Dime, dinos. La escuela somos todos. Somos todos. Entonces acá empezamos la construcción, ¿no? El ladrillo a ladrillo. Bueno, y el comentario, no lo había visto, perdón, Emigdio, un gusto también que estés aquí acompañándonos, gracias, igual a todos los que se han quedado hasta este momento. Fue toda mi vida alguien que vivía, perdón, para hacer un poquito. Fui toda mi vida alguien que vivía alegre, decidido, seguro y no entendí por qué las personas se deprimían. De pronto me veo triste, con ansiedad, miedo, angustia y me pregunto si es alegría ante la realidad que viví, la vida que viví. Si la vida que viví fue una máscara que yo construí para evadir no sé qué. No sé si me equivoqué, pero siento que esto me empezó después de ir por curiosidad a una sesión de yagé. No afirmo que sea así, porque también este proceso que me llevó por el psiquiatra, psicólogo y renuencia a tomar medicamentos y pues se acumuló. Acumulé muchos años de hábito de pocas horas de sueño, 4 aproximadamente. Yo creo que aquí Rubén es como más experta en el tema, ya en este caso de las medicinas ancestrales con el yaje, no sé si quieras responder o pues comentar algo al respecto. Sí, normalmente el yagé es una de esas medicinas fuertecitas para el ego. Sí, y normalmente sí es una medicina que te lleva a una confrontación directa con tu miedo inconsciente más directo, o sea, ya es terapia de choque, es terapia de choque. Y quizás sí el tema del viaje pudo haberte desbloqueado alguna memoria, alguna memoria emocional, ancestral, y yo sugeriría, pues como a veces no es como problema del viaje, es quizás más que hay que buscar quien te acompañe a integrar y asimilar esa experiencia terapéutica del viaje, porque claro, es una ciencia que no es occidental, entonces tiene que haber alguien que conozca esa forma de cómo procede esta ciencia a una forma muy mestiza como nosotros estamos acostumbrados, ¿sí? A resolver. Entonces, es más como que de pronto el viaje te puso a enfrentar ese miedo de una vez, a aceptar y reconocer algo que tenías que enfrentar y ya resolverlo cara a cara. ¿Mm? Y normalmente sí se sugiere que haya alguien que te acompañe a asimilar
eh, a procesar la información, lo que el viaje te haya mostrado. Mira, Es lo que dice, el viaje te haya yo mostrado. dice, la verdad, yo sentí mucho pánico en esa sesión y no volví. Claro, eso es lo que te digo, porque el viaje es una terapia de choque, te enfrenta de una con el miedo, con el apego que tengas, con tu represión más dura, te la hace ver cara a cara. Sí, por eso te digo, es terapia de choque. Entonces necesitas alguien que te ayude a asimilarlo, ¿no? Como a repasar esa experiencia, a integrarla y a proceder, o sea, tienes que todavía trabajar esa experiencia, sugiero yo. Rubén, ¿Sí? Ese tipo de viaje. perdón, no sé, pues, aquí ¿tienes alguna actividad sobre la luna? ¿Algo querías brindarnos hoy o Sí, ya no alcanzamos? pues no sé tú cómo lo ves, tu tiempo, ¿será que si alcanzamos? No, yo me quedo, Bueno, yo me quedo. listo. Bueno, Entonces, pues, bueno, si tienen alguna pregunta, apreciación, un minutico para cerrar y perfecto. hacemos un ejercicio de una meditación y una reconexión. Bueno, ¿Sí? voy a leer lo que está mientras llegan más preguntas. Sí, te doy. Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad. Valoro la presencia de Rubén y Melissa. Ay, gracias, gracias. Igualmente, Gracias. qué bendición tenerlos acá. Espectacular, gracias. Me encantó. Gracias por sus saberes y sentires. En verdad, muy placentero. A ustedes, gracias, que son los que resuenan, ¿no? Me encantó que se repita muchas gracias, muchas veces gracias. Gracias, Lau. Esto ya, muchas gracias, muchos aprendizajes. Sí, la idea de esto es que nos sigamos nutriendo en mucha sabiduría. Muy interesante, me encantó. Gracias por esta maravillosa charla. Gracias, hermosa Meli, por la invitación. Gracias a ustedes por estar acá. De verdad, esto es muy importante para Rubén y para mí. Sí, Gracias, Meli y Rubén, por compartirnos este espacio. Gracias, Jime, a ti, porque sé que estás en un horario bien tardío en este momento. Y un último, gracias por atender mis preguntas. Este es Emigdio de nuevo y me gustaría profundizar. Ni sé si con ustedes, no sé si con ustedes, esperen, perdón, no sé si con ustedes, sí. Gracias Rubén y Melissa, genial. Entonces yo creo que pues sí, Emigdio, escríbenos. Gracias a dale. ustedes y una gran amiga, Jime, que me invitó a estar acá. Gracias, Jime, por hacernos la publicidad también. Y a todos los que compartieron el post y apoyaron esto, pues porque como ven, esto simplemente es conocimiento, nutrición y pues poder eso, hablar del alma y desde el alma. Bueno, quisiera decirle a Emigdio, que mira, el viaje es una medicina muy hermosa y el viaje te demostró lo fuerte que eres y te hizo ver lo fuerte que eres, que te impactó mucho, sí, te impactó mucho, pero estás aquí, estás luchando, estás queriendo encontrar, estás queriendo buscar un sentido. Ahora tienes, es claro, tu mente, tu inconsciente quedó abierto a una información que tienes que, sí, como tú dices, si quieres, dale, nosotros te colaboramos, pero el viaje te mostró lo fuerte que eres, no dudes de eso, porque si te mostró y te impactó así de duro es porque el espíritu del viaje te mostró la fuerza espiritual que tienes. Sí, confía en eso, mi tío. Bueno, entonces vamos a hacer una conexión. Quiero que seamos conscientes de esto último con lo que cerramos, que me parece lo más importante, y es algo que enseñan las tradiciones antiguas, y es que esas noches del alma, esos momentos de muerte psicológica, eh, la gnosis dice, si todo en la vida te está yendo bien y todo te está saliendo bien, no estás haciendo bien la tarea. Le dicen a uno en la gnosis, si es que todo te está saliendo mal, todo se te está derrumbando, dicen, hermano, compañero de escuela, vas muy bien en tu crecimiento espiritual. ¿Sí? Claro, porque la gnosis entiende que cada vez que mueres psicológicamente todos te aplauden. Bien, guerrero del espíritu, ¿ya? Guerrero del espíritu. Los guerreros del espíritu se prueban en el ardor de la lucha y no es en la lucha afuera con todo el mundo confrontando, no.
es en la lucha interna con sus egos, con el reconocimiento, batallando con la validación, con la batalla dura con los miedos, con los apegos. Esa es la fuerza que enseña el estoicismo, ahí es donde se talla el espíritu. Y yo quiero invitarlos en esta meditación a que hagamos un ejercicio de conexión y gratitud a la crisis del alma, a la crisis psicológica, a la crisis de la depresión, porque la llave de la gratitud abre la puerta del sentido. Ahorita como nuestra luna transitó 2 días en Escorpio, yo les mandé un video donde les decía, va a estar muy movida la emoción y la luna de Escorpio va a sacar todo lo oscuro para que nos muestre la riqueza del alma, ¿sí? Hoy ya lo sentimos y eso es lo que la depresión nos quiere entregar, una gran riqueza, la riqueza del propósito. Entendiendo que misión de alma no es igual a propósito. Bueno, no es lo mismo la misión del alma al propósito, porque el propósito es exigente. La misión tú la fluyes, tú la quieres dar, eso, tú quieres ser amor con todo el mundo, pero el propósito sí te exige muerte, ¿ya? Y esa es la gratitud. Entonces vamos a conectar con esas experiencias que hemos tenido estos días de visiones fuertes, intuiciones, sensaciones, movimientos emocionales, lo que se haya movido en estos 2 días. Hoy vamos a agradecer ese abrebocas y vamos a conectar con la visión de la gratitud de lo que la crisis existencial, la depresión nos quiere entregar. ¿Listo? Entonces vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a sentir la respiración, entramos en atención de la respiración, sentimos la inhalación, sentimos la exhalación. El pequeño acto de inhalar y exhalar siempre nos está recordando que cuando inhalamos es cuando recibimos el aliento de la vida, cuando retenemos el aire, sostenemos la vida y cuando exhalamos el aliento, el aire de la vida es la conciencia que tenemos de soltar la vida, de quedar en vacío. Porque no podemos sostener la vida, no podemos sostener la respiración porque nos ahogamos. Necesitamos soltar la vida, necesitamos entrar en vacío, en ausencia, para seguir recibiendo y seguir dando. Porque cuando respiramos, inhalamos y exhalamos, es cuando en verdad estamos siendo conscientes de que estamos en el presente, en el aquí y el ahora. Vamos a saludar nuestro corazón con amor. Vamos a darle gracias a nuestro corazón, a nuestra alma, al latido, por estar aquí presentes, sintiendo. Vamos a saludar con honra y con respeto nuestro ser interno. Y vamos a pedirle a nuestro ser interno nos conceda la reconexión con la fuente, con el vacío eterno. Y vamos a tratar de sostenernos atentos del sentido de soltar el aire en la conexión con el vacío, con el acto de no pensar. Saludamos desde el silencio de nuestro corazón y de nuestra mente a la fuente, al absoluto, a lo incognoscible, a esa
esencia eterna desconocida, al ser absoluto, y a la fuente le vamos a dar gracias por creer en nosotros y fortalecer y madurar nuestro espíritu a través de esas dificultades, de esas lecciones y aprendizajes del alma, por creer en la capacidad nuestra de soportar el rigor de la muerte del ego y la muerte psicológica. Damos gracias por nuestro propósito y que nos conceda descubrirlo en esa misma muerte. Vamos a recordarnos que somos almas, donde el espíritu del absoluto ha puesto su intención en nosotros y nos ha concedido el regalo y el misterio de conocer las profundidades del vacío, del dolor, de la muerte, que en su providencia sabe que nuestro carácter florecerá y que nos entregará el regalo de la evolución y el renacimiento. Damos gracias a la luna, que fue la que recibió nuestras almas en esta tierra, la que nos guía por la noche. Es la luz de nuestras noches. La luna que es nuestra alma que se manifiesta en la noche, en la oscuridad. Nos recuerda que esa es nuestra alma, que de ahí viene el alma. Conectamos con esta luna llena de hoy, que nos está entregando y recordando con su posición en Sagitario, que como la flecha de Sagitario, todo apunta a una dirección y un propósito. Respiramos profundo 3 veces antes de abrir los ojos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Rubén, por este cierre tan importante y bonito. Bueno, gracias a todas, a todos por acompañarnos. Esperemos esto les haya resonado, les haya generado sus resonancias, los haya movido y nos vemos en una muy próxima ocasión. Los esperamos para seguir caminando juntos. Feliz noche, muchas bendiciones. Gracias, Rubén, y bueno, ahí seguimos conectados. Un abrazo, bendiciones, chao, disfruten esta nueva época. Gracias, chao. Chao.